Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos, queridos. Qué contentos estamos de conectarnos con ustedes durante estos tiempos extraordinarios. Los honramos por su coraje, su tenacidad, sus corazones amables y amorosos, y su compromiso tanto con su propia evolución como con el cambio de conciencia que está ocurriendo en el planeta. Hay muchos aspectos clave que nos gustaría cubrir que van a ser temas en las energías de 2023. Por lo general, toma varios meses para que usted tenga una buena idea de la energía de un nuevo año. Eso es especialmente cierto para la energía de 2023. Estás en un corredor de energía, un canal de parto, por así decirlo, que comenzó con el solsticio de diciembre y durará hasta el equinoccio de primavera. Este será uno de los pasajes más importantes por los que jamás pasarás. Marcará tanto finales como comienzos, y a partir de ahí, lo nuevo nacerá verdaderamente. Muchos de ustedes sienten que soplan los vientos del cambio, pero no están seguros de lo que está sucediendo. A nivel del alma, estás sintiendo la importancia de este periodo de tiempo en el que estás. Hay anticipación, hay emoción, hay incomodidad, hay asombro, todas las características de un nacimiento. Algunos de ustedes pueden entrar en servicio por primera vez. Algunos de ustedes pueden experimentar un cambio en su servicio. Su entorno puede cambiar, ya sea su ubicación física, las personas que lo rodean o ambas. Algunos de ustedes pueden mudarse repentinamente a lugares que nunca antes habían considerado, o pueden cambiar de carrera. Se producirán expansiones de todo tipo. Si has estado en lo que se ha sentido como un largo periodo de espera, la expansión externa tangible puede finalmente estar sobre ti. Si has estado actuando como un portador de espacio energético, es posible que finalmente te encuentres liberado de ese deber. Todo está divinamente orquestado para desarrollarse sin problemas cuando otros estén listos para dar un paso adelante y llenar tu posición para que puedas seguir adelante. Está diseñado para servir al mayor bien de todos. Podrías pensarlo de esta manera: si sientes que eres alguien que ha estado ocupando espacio, te invitamos a imaginar una estación de tren. Estás parado allí, portapapeles en mano, guiando a las personas a sus trenes y marcando sus nombres de tu lista mientras abordan. Has estado esperando allí pacientemente a que aparezcan tantos como estén en tu lista. Pero ahora miras la plataforma y te das cuenta de que está vacía. Todos los que van a aparecer lo han hecho, y es hora de que usted también aborde el tren. No tiene que preocuparse si había personas en su lista de pasajeros que no se presentaron para tomar el tren. Tenías una lista de pasajeros potenciales. Cada persona usa su libre albedrío para decidir cuándo le gustaría abordar el tren. Habrá otros soportes de espacio con sus portapapeles para tomar su lugar para ayudarlos. Y habrá muchos más trenes disponibles para que tomen cuando estén listos. No les fallaste de ninguna manera. Su éxito provino de honrar su contrato de servicio lo mejor que pudo. Ahora, las personas que están en el tren todavía no saben exactamente a dónde van. Saben dónde quieren bajarse porque sienten el partido enérgico de donde comienza su próxima aventura. Pero no saben exactamente cómo será, con quién se encontrarán o qué cosas maravillosas experimentarán. Pero sí saben que han hecho el trabajo y están listos para recibir los frutos de su trabajo. Cuando te bajes del tren, estarás navegando tu camino a través de la brújula de tu corazón, que te llevará a tu verdadero norte. Muchos de ustedes todavía estarán en un espacio de no saber. La diferencia es que los últimos años para muchos de ustedes los tuvieron en un lugar estacionario sin saber. Para muchos de ustedes este año, todavía no lo sabrán, pero estarán en movimiento, haciendo su elección más elevada un momento a la vez, y permitiendo el desarrollo de su expresión de vida más elevada. A medida que avanzan hacia las energías del 2023, les instamos a que se acomoden en el don de no saber. Cuando no sabes a dónde vas, te vuelves más presente. Tienes curiosidad. No tienes un apego a nada que se vea de cierta manera,
por lo que naturalmente te abres a muchos más potenciales. No saber te ayuda a convertirte en un pionero, un expansor de tu propio camino y de los posibles caminos para la humanidad. No saber es un aspecto esencial de moverse hacia las nuevas energías, porque simplemente no puedes crear lo nuevo solo con las energías de lo viejo. Seguirá habiendo focos de intensidad energética, pero te estás volviendo muy hábil para moverte con las energías y darte lo que necesitas instintivamente. Podrías pensar en ello como un videojuego. Al final de un nivel, es posible que tengas una tarea muy intensa que realizar que requiere toda tu concentración y enfoque. Una vez que completes esa tarea, se abrirá un nivel completamente nuevo para ti, con nuevas áreas para explorar y nuevas herramientas para descubrir y usar. Tu viaje evolutivo es así. Implica jugar en ciertos niveles energéticos hasta que no les quede nada que ofrecerte. Finalmente saliste de ese ciclo a un nuevo nivel que se ha vuelto disponible para ti debido a tus esfuerzos constantes y conjunto de habilidades. Otro aspecto interesante de 2023 es que verás que muchas más personas comienzan a despertar y comienzan a alejarse de las teorías de conspiración. Interesarse en las teorías de conspiración a menudo marca el comienzo del viaje espiritual de una persona. Todo comienza con preguntas, y cuando preguntas, las respuestas seguramente llegarán. Muchas personas comenzarán a alejarse de las teorías de conspiración porque ha pasado suficiente tiempo para que muchos de los eventos prometidos no se hayan cumplido. Esta es una ocurrencia muy común en su proceso de despertar, haber creído información que luego resulta ser falsa. Esto puede haber venido de aquellos que estaban difundiendo desinformación, a psíquicos, curanderos o maestros espirituales que no estaban trabajando desde un espacio de integridad. Si bien esto puede ser una experiencia desalentadora, en última instancia, ayuda a perfeccionar la habilidad del discernimiento y lleva a las personas a conectarse con su propia verdad y sabiduría interior. Alejarse de la desinformación hacia las verdades del corazón finalmente comenzará a sanar la división que ha prevalecido en su planeta. Muchos de ustedes con contratos de servicio muy fuertes han estado fuera de balance, solo dispuestos a dar y no dispuestos a recibir. Si ese es tu caso, 2023 es el año para priorizar tu propia práctica de amor propio. Simplemente no puedes moverte hacia la conciencia de unidad y dejarte fuera. Tampoco puedes proceder en tu propio proceso de encarnación si estás ocupado negándote a ti mismo al mismo tiempo. Seréis llamados a incluiros finalmente en vuestro amor incondicional y en vuestro tierno cuidado, que para muchos de vosotros es la última frontera. Saldrás de la autonegligencia perpetua hacia el autocuidado, la autoaceptación, la autopresencia y el respeto propio. Este es todo el modelo de una práctica de amor propio, y uno que muchos de ustedes deberían haber hecho hace mucho tiempo. Si has estado sintiendo que ha faltado una pieza importante que no pudiste identificar, es muy probable que sea tu propio amor lo que estás buscando. Una vez que eso esté en su lugar, serán de un servicio aún mayor de una manera que honre a todos, y eso es exactamente lo que deseamos para todos y cada uno de ustedes. Al entrar en ser tu propio guía, padre y pastor amoroso, así como al trabajar con la combinación divina de entrega, fe, flujo y confianza, tendrás todos los elementos en su lugar que te permitirán hacer un progreso profundo, verdadero y duradero, porque finalmente estarás fuera de la resistencia y trabajando con todas las energías que siempre han estado allí para guiarte y ayudarte. Muchos de ustedes abandonarán el hábito de estar en modo perpetuo de solución de problemas consigo mismos y comenzarán a confiar en sí mismos y en su competencia divina. Eso es lo que queremos decir con verdad. Finalmente confiarás en ti mismo para navegar hacia tu verdadero norte, no hacia el norte al que todos dicen que debes apuntar. A medida que entras en las energías de la siguiente fase de tu encarnación, habrá un cambio de guardia, por así decirlo, con algunos de tus guías habiendo completado su misión contigo, y nuevos guías que vendrán para ayudarte en esta nueva fase. Es un momento de gran celebración cuando estás listo para traer nuevos guías. Es posible que de repente necesites cantar, tararear, tonificar o hacer ruidos repetitivos. Si hablas alma o lenguaje ligero,
Es posible que te encuentres hablando un nuevo dialecto que no has hablado antes. Todos estos son sucesos maravillosos porque son medios para cambiar a la alineación vibratoria con sus nuevas guías. Muchos de ustedes traerán nuevos regalos. Estos dones no son realmente nuevos, per se, son más un recuerdo de lo que has hecho muy bien en otras encarnaciones. Muchos de ustedes estarán retomando desde donde lo dejaron en lo que consideran su encarnación más exitosa y desempolvando esos dones para llevarlos al siguiente nivel en las nuevas energías. Muchos de ustedes encontrarán su camino hacia formas únicas de ser de servicio. Puede entrar en el servicio tangible por primera vez, o puede estar expandiendo los servicios que ya ofrece, o cambiándolos por completo. No existe una ruta de servicio única para todos. Eso es por diseño. Todos ustedes agregan al mosaico del todo a través de su autenticidad. Al tener muchas personas que ofrecen diferentes tipos de ayuda, usted sirve eficientemente al todo. ¿Cómo sabes que estás haciendo lo correcto? Siguiendo la brújula de tu corazón hacia tu verdadero norte. Les instamos a honrar los caminos de servicio de todos, porque todos ustedes son parte integral de las necesidades del planeta. Muchos de ustedes están insatisfechos con la forma en que el mundo es. No puedes crear la nueva tierra con energías caducadas. Debes estar dispuesto a ir más allá de lo que puedes ver en el reino de la potencialidad, donde las soluciones existen y están esperando tu descubrimiento. Ustedes se convierten en una fuerza estabilizadora en su planeta al estar dispuestos a hacer el cambio, tanto al mantener las energías que desean ver más como al honrar su propio proceso de encarnación. Avanzar no se trata solo de identificar lo que te gustaría. Es tomarse el tiempo para honrar lo que tu alma anhela. Tu yo más auténtico es tu mayor regalo para el mundo, porque es a través de tu autenticidad que contribuyes con la esencia más pura de ti, que es exactamente lo que viniste a hacer al planeta. ¿Estás listo? Tú has hecho el trabajo. Tu alma te ha preparado bien para estos tiempos exactos, tanto para ayudar como para crear. Encuentras tus coincidencias más verdaderas y tu propósito más verdadero al permitir que tu corazón te guíe a la exploración de lo que existe más allá de lo que puedes ver, donde las riquezas más verdaderas y tus líneas más altas de potencial están esperando ser encontradas. Por supuesto, muchos de ustedes todavía estarán en diferentes etapas de su viaje. Algunos de ustedes estaban destinados a ir primero y ser pioneros en un camino a seguir, mientras que otros se contentarán con despertar una vez que se despeje el camino. Todo es divinamente perfecto para cada una de las intenciones individuales de su alma, y cada método viene con sus propios beneficios y desafíos únicos. Lo que sí queremos que sepan es que todos ustedes eligieron estar en el planeta en este momento para participar en este gran despertar, y sus almas no podían esperar para experimentar los tiempos en los que se encuentran en este momento. Por último, queremos recordarle que es difícil medir realmente su progreso desde su propio punto de vista. Es por eso que ciertos temas vuelven a usted, una y otra vez, para que pueda verlos y manejarlos en función de su último nivel de logro. Siempre se te ofrecen oportunidades para aprender, expandirte y finalmente encarnar tu más alta expresión de ti mismo. Si pudierais veros a vosotros mismos como nosotros os vemos, te sorprendería tu belleza y lo mucho que has logrado. Mantén el rumbo, vuelve a lo básico de la presencia, la gratitud y la combinación divina de entrega, fe, flujo y confianza cuando no sabes a dónde vas, y permite que tu verdadero norte te magnetice a las nuevas vistas que te esperan. Por favor, sepan que estamos con ustedes en cada paso del camino, porque usted es un miembro honrado y querido del equipo de tierra. Tu ser es siempre más que suficiente, y tu crecimiento y presencia es tu servicio. Simplemente no podemos esperar a ver lo que crearás y a dónde te llevará tu expansión porque nunca dejas de sorprendernos. Esto es lo que hemos querido compartir hoy con ustedes. Ha sido un gran placer. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.